¿Quieres jugar juegos de PlayStation 2 en tu iPhone o en tu iPad? En este video te estaré enseñando cómo puedes instalar el emulador Play en tu dispositivo para que puedas emular estos juegos. Así que comencemos. Antes de empezar, cabe la pena mencionar que este emulador necesita ser instalado utilizando una computadora con los métodos de Alstor o SciStor. Es decir, no puedes utilizar estos métodos en computadoras como Scarlett, eSign y otros más, ya que necesitamos activar la función de JIT en tu iPhone o en tu iPad para poder utilizar este emulador. Ya en este canal acá abajo tengo tutoriales de cómo instalar Alstor o SciStor, así que te dejo los enlaces acá abajo para que decidas instalar alguno de estos en tu dispositivo. También ya tengo un tutorial en este canal sobre cómo configurar el sistema de JIT, así que asegúrate de ver ambos tutoriales antes de continuar viendo este video. Aquí en este tutorial comenzaremos luego de ya tener Alstor o SciStor en tu dispositivo, como también luego de configurar JIT, así que es muy importante que sigas esos otros videos y que luego regreses a este para poder instalar este emulador. Comencemos este tutorial enseñándote cómo puedes descargar esta aplicación para que la puedas instalar utilizando el método de Alstor en tu dispositivo, y estaremos yendo a esta página web que te estaré dejando acá abajo en la descripción de este video. Vamos aquí a acercarnos un poquito más y vamos a ir a la sección obviamente de iOS. Tocamos aquí el botoncito de iOS para poder descargar este archivo en el formato .ipa, así que asegúrate de saber dónde lo estás descargando. En mi caso se está descargando en la parte de descargas de iCloud Drive, así que ten eso en consideración para que sepas cómo instalarlo una vez vayamos a Alstor. Como te mencioné, en mi caso estoy utilizando Alstor, pero puedes utilizar SciStor, y aquí vamos a tocar el botón de más para poder entonces buscar esa aplicación. Como te mencioné, en mi caso está en iCloud Drive, en la parte de descargas, y aquí voy a bajar un poco más hasta encontrar el archivo de Play, y ahora tengo que simplemente esperar unos segundos. En el caso de Alstor, asegúrate de estar conectado por cable o por Wi-Fi directamente a tu computadora, y en el caso de SciStor, asegúrate de estar conectado directamente al VPN para que puedas entonces validar esta instalación. Una vez tengas la aplicación ya instalada, pues ahora tenemos que activar el sistema de JIT para que la aplicación pues pueda funcionar sin ningún problema. Como te mencioné, acá abajo tengo un tutorial de cómo puedes activar JIT directamente en tu iPhone. La única parte que es diferente de ese tutorial es que ahora la aplicación que te permite activar el sistema de JIT no tienes que instalarla a través de Alstor o SciStor, sino que está disponible directamente en el App Store. Se llama Stick the Book y la puedes entonces descargar desde el App Store para que lo puedas hacer sin tener que hacerlo utilizando el sistema de Alstor o SciStor. Una vez tengas esta aplicación ya aquí y tengas validado el sistema de JIT, ahora apretamos la parte de Connect para obviamente pues conectarnos a este servicio y que pueda funcionar sin ningún problema. Una vez te conectes, pues te estarán apareciendo las aplicaciones que tengas instalado con el sistema de Alstor o SciStor para que puedas entonces validar esta parte del sistema de JIT para que la aplicación pues pueda abrir sin ningún problema. Pero como puedes ver, pues no aparece ningún juego, y ahora te estaré enseñando cómo puedes añadirlos directamente a este emulador. Para poder añadir tus juegos, vamos a la aplicación de archivos, a la sección de iPhone, y como puedes ver, ahora tenemos una carpeta nueva con el nombre de este emulador, de Play con el símbolo de exclamación, y aquí pues vamos entonces a añadir los juegos. Asegúrate de extraer tus propios juegos directamente a tu computadora y que te los pases a tu dispositivo. Esto fue lo que yo hice, los puse aquí en esta carpeta simplemente para que sea un poquito más fácil, y pues aquí puedes seleccionar o simplemente pues dejar el dedo apretado y mover. Aquí voy a mover algunos de ellos, aparte de todos los que añadí directamente a mi dispositivo. Y ahora apretamos aquí el botón de la carpetita, seleccionamos Play, le damos transferir, y ahora ya estarán directamente dentro de la carpeta de este emulador para que se puedan detectar. Como puedes ver ahora, cuando vuelva a abrir la aplicación, vamos aquí a conectarnos y seleccionar el emulador de Play. Ahí estará analizando los juegos y ahora ya están añadidos completamente a esta lista para entonces comenzar a jugar. Pero déjame enseñarte un poco más sobre cómo puedes configurar este emulador. Aquí en la parte superior tenemos el botón de configuración, y aquí podemos hacer varias cosas, como por ejemplo mostrar el control digital cuando quieres jugar con la pantalla directamente en tu dispositivo. Esto lo puedes cambiar si por ejemplo conectas un control físico, porque este emulador funciona con eso te lo estaré enseñando en breve. Puedes también cambiar la opacidad para que se vea menos claro y pues puedas apreciar un poquito mejor el emulador. Y entonces en la parte inferior es donde estaremos activando la parte de JIT. Asegúrate de activar esto para que este emulador pues pueda funcionar con el sistema de JIT y tenga el desempeño suficiente para poder correr este tipo de juegos. Bueno, voy a enseñarte cómo instalar este emulador. Veamos ahora el desempeño del mismo. Aquí tengo Dragon Ball Z Budokai, que es un juego que realmente me encantaba jugar. Aquí obviamente pues no voy
voy a mostrar obviamente el mejor desempeño mientras estoy hablando, pero aquí pueden ver cómo sería el desempeño, lo que puedes esperar, por ejemplo, aquí en un iPhone 15 regular. Este no es el Pro, este no es un iPhone 16, así que obviamente no es el teléfono más poderoso y como quiera diría yo que está corriendo bastante bien. Obviamente no le hagan caso a lo mal que estoy jugando porque hablar y explicar esto es un poco complicado, pero sin duda alguna puedes jugar este juego. Vemos ahora otra demostración. Cabe la pena mencionar que aunque tenemos este botón de menú para poder entonces guardar una partida directamente, para poder entonces llegar directamente ahí, esta función no creo que funcione tan bien. Vamos ahora aquí a probarla en vivo y parece que en este caso pues quizás ha mejorado bastante este emulador, y aunque puedes ahora apretar este botón de salida para poder regresar, es posible que no siempre te funcione y que el juego fracase y se cierre automáticamente. Parece que por ahora ha funcionado. Sin duda alguna el desempeño de este emulador ha cambiado durante los pasados años. Vamos ahora a probar otro juego. Vamos ahora a Tekken a ver cómo nos va. Seleccionamos aquí el botón de continuar, aunque nos dice que G no está activado, lo hemos activado ya anteriormente. Le damos aquí ahora a continuar y podemos ver que por lo menos por ahora el desempeño ha ido bastante bien y el juego no se ha cerrado. Bueno, aquí estoy con Tekken 4 y sin duda alguna también en este iPhone 15 regular pues va bastante bien el desempeño. Obviamente yo no soy perfecto jugando este juego, simplemente les estoy mostrando cómo va el desempeño en este dispositivo y aquí pues diría yo que va bastante bien. Me sorprende bastante, diría yo, cómo va el desempeño de este juego, así que sin duda alguna este emulador ha mejorado bastante. Aquí estoy ahora con God of War 2, que sin duda alguna es un juego bastante retante y por lo menos en el iPhone 15 regular no ofrece un desempeño para nada bueno. Tiene graves problemas de gráficos, como puedes ver aquí con esta pantalla verde, va sumamente lento, el audio prácticamente ni se escucha, va muy mal este juego. Es un juego bastante pesado, así que no me sorprende que vaya tan mal en un iPhone 15 regular. Quizás en un iPhone 16 Pro Max, ¿verdad? En el más poderoso ahora mismo, quizás el desempeño sea mucho mejor, pero por lo menos en un iPhone 15 este juego realmente ni funciona. Y por último vayamos ahora a Grand Theft Auto 3, que sin duda alguna es un juego que muchas personas van a querer jugar y diría que el desempeño es como decente, por lo menos en este iPhone 15. Los gráficos se ven como un poquito como fantasma, como que están un poquito como no exactamente corriendo a una velocidad sumamente rápida. Sin duda alguna diría yo que puede jugar, no se ve horriblemente mal como pasaba con God of War 2, que era prácticamente injugable. Aquí por lo menos en esta parte inicial no hay tantos graves problemas de gráficos, en cuestión de que todos los elementos se pueden ver sin ningún problema. Una vez más quizás corre un poquito más lento de lo que me gustaría que corriera para que ofrezca un desempeño 100% bueno, pero una vez más quizás es por el dispositivo de un iPhone 15 regular. Quizás con un iPhone 16 Pro Max o un iPhone 15 Pro Max el desempeño sea un poquito mejor, así que tengas en consideración a la hora de utilizar este emulador, que quizás estos juegos un poquito más retantes y con mundos bien grandes, como es el caso de Grand Theft Auto 3, pues quizás no sería la mejor alternativa. Lo último que quería mostrarte es que en efecto puedes utilizar controles, inclusive este que sería uno, ¿verdad?, directamente conectado al dispositivo por el puerto USB tipo C. También puedes utilizar controles físicos, como sería el PlayStation 5 o cualquier otro control que funcione, ¿verdad?, inalámbricamente con el iPhone o el iPad. Así que puedes utilizarlo y tener obviamente un mejor desempeño de lo que tendría utilizando el control de la pantalla, que ponemos para estos juegos un poquito más retantes, pues es un poco difícil. Y con esa última demostración te he enseñado cómo puedes utilizar este emulador, como también el desempeño de varios juegos. Obviamente dependerá del tipo de juego y también del dispositivo que tengas para ver cómo te va el desempeño y cómo corre ese juego, pero de forma inicial diría yo que después de prácticamente un año sin cubrir este emulador aquí en el canal, ha cambiado bastante y ahora ofrece un desempeño bastante decente en juegos que anteriormente prácticamente ni se abrían en los dispositivos de Apple. Así que seguramente en el futuro estaremos viendo más mejoras en este emulador. Quizás veremos hasta otros nuevos que finalmente nos permitan jugar juegos de PlayStation 2 mucho mejor de lo que ofrece este emulador. Obviamente yo aquí en este canal estaré siguiendo todo eso, así que asegúrate de suscribirte a este canal si quieres ver más videos como este. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a ayudarte. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, eso nos ayuda un montón. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.